La fiesta de los primeros frutos fue la tercera de las fiestas, de las tres fiestas. Esto es importante. Cuando tú miras las fiestas, vas a encontrar que la fiesta de los primeros frutos es una de las tres fiestas que Dios mandó establecer. Y caía, esto es importante, y caía justamente el día después del primer sábado después del 15º día del mes. Lo voy a repetir. Y justamente caía después del primer sábado, después del 15º día del mes. En otras palabras, el inicio de la fiesta del pan sin levadura. Tenía que ver con esa, conectaba. Cada vez, y esto es importante, cada vez que el 15º día del mes caía un sábado, las primeras tres fiestas caerían en días consecutivos. Se los conectaban. Y este fue el caso del año en que Cristo fue crucificado. Y no fue por casualidad, eso fue fríamente calculado por el cielo. Él fue crucificado, para los que no saben, el 14º día. Y permaneció sepultado durante el día 15º, en otra palabra, un sábado. Y resucitó de entre los muertos en la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuándo resucitó en la fiesta qué? ¿De los primeros qué? Frutos. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. El día 10º del 6º mes. Eso estaba todo ya alineado y nada se dio a la suerte ni al azar. Todo estaba fríamente estructurado. Ahora, durante la fiesta de los primeros frutos, Israel tenía que llevar una gavilla, lo que acabamos de leer, de frutos al sacerdote, de las primicias de la siega de la tierra. Tú tienes que ver con la siega de la tierra. Ahora, el sacerdote mecía la gavilla delante del Señor y los frutos serían aceptados en nombre de Israel. Lo voy a repetir. Después con calma lea los capítulos que le di, solo para que lo tenga en su mente. El sacerdote que hacía mecía la gavilla delante del Señor y los frutos serían aceptados en el nombre de Israel. Lo que hacía el sacerdote, ¿a quién beneficiaba? A todo el pueblo de ¿qué? De Israel. Ahora, no solo eso, juntamente con la gavilla se ofrecía un cordero, que fue el verso que leímos. Un cordero macho sin mancha, como holocausto al Señor. O sea que las dos ofrendas se tenían que ¿qué? Presentar al Señor. La gavilla y el macho sin mancha. ¿Ve? Lo que es el cordero macho sin mancha. Ahora, Levítico capítulo 23, verso 9, creo que lo leamos. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una ¿qué? Gavilla. Creo que iban a traer, hermano, una ¿qué? Estoy ya en el verso 10 o 11, ya por allá. Una gavilla. Por primicia de los primeros frutos de vuestra ¿qué? Siega. No, pero déjalo, estoy en el verso 11. Levítico 23, 11. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué? Aceptos. O sea que eso que él hacía era para que ellos fueran ¿qué? Aceptos. Y el día siguiente del día de reposo, ¿la qué? La mecerá. Tal y como hemos notado, si siguió la línea, esta fiesta habla sobre la resurrección de Cristo. Vamos, diga conmigo, esta fiesta habla de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante que aprenda esto? Porque los predicadores y maestros hablan de todas las fiestas, holocaustos, todo esto, pero lo dejan conectados a la historia. Muchas iglesias al día de hoy siguen practicando ¿qué? Todo esto porque no entienden que eso era una sombra que tendría un cumplimiento. Y dile que está a tu lado, ya tuvo un cumplimiento. ¿Quién fue el cumplimiento? Cristo. Voy a tratar de avanzar con esto ahora. La presentación de sí mismo delante del Padre
como el primogénito de entre los muertos. Cristo se iba a presentar delante del Padre como el primogénito de entre los muertos, que esto ya lo trabajamos hace semanas atrás. Ahora, Cristo es la ofrenda aceptable. Vamos, diga conmigo, Cristo es la ofrenda aceptable. Entonces esto es importante porque si ahorita el verso sabe que Israel era aceptado por la ofrenda que se ofrecía. En otras palabras, tú y yo somos aceptados no por nuestros méritos. Y esto es importante que se te haga vida porque la religión por años ha tratado de que nosotros digamos que nos acercamos a Dios, o estoy en la presencia de Dios, o fluye en la unción, o Dios me llamó porque yo fui aceptado por mis méritos. Porque soy bien santo, porque oro mucho, porque ayuno mucho, porque vivo una vida tan consagrada a Dios, desconectado del mundo, que por eso soy aceptado. No estoy diciendo que no te va a desconectar del pecado, usted ya conoce eso. El tema es que no importa lo bien que te porte, no importa lo santo que sea, no importa lo que hago desde hacer, nada de eso te hace aceptable. La única razón por la cual yo soy aceptable, ahorita lo vamos a leer, es porque soy aceptable en el amado. Porque uno ya fue aceptado. Porque uno ya fue la ofrenda. Porque uno fue el primogénito. Así que dígate a tu lado, ya eres aceptado delante del Padre. Así que Cristo es la presentación de sí mismo delante del Padre como el primogénito de entre los muertos. Cristo es la ofrenda aceptable por quien y en quien todos nosotros somos aceptados en la presencia de Dios Padre. Ahora, Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. Dile que tanto, Cristo es la cabeza de una nueva especie. Vamos, dígale a otro, Cristo es la cabeza de una nueva raza. En su resurrección, Cristo abrió el seno de la muerte. Y esto lo explicamos cuando hablamos porque Cristo es el primogénito. ¿Se acuerdan? Que Cristo no es el primogénito porque fue el primero hijo de María. No, Cristo es el primogénito porque fue el primero en abrir el vientre de la muerte. Él es el primero que sale de entre los muertos. Y no estoy hablando de una resurrección natural porque Lázaro había resucitado. Y la hija de Jairo había resucitado. Así que el tema no es resurrección natural. Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos para vida eterna. Él resucitó y nunca más volvió a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a qué. Así que Cristo es el que abrió el seno de la muerte y se convirtió en el primogénito de una nueva raza o un nuevo género que está unido. Nosotros estamos unidos a Él, diga conmigo, por la fe. Entonces, Él es el primero en salir, pero tú y yo salimos con Él porque estamos ¿qué? Diga conmigo, unidos a Él por la fe. Ahora, esto no significa que haya muchos como Cristo, sino que por medio de su resurrección, Cristo se ha convertido en la fuente. Y esto es vital para usted. ¿En qué se convirtió Cristo, hermano? Diga conmigo, en la fuente. ¿Y qué más? Y la vida de su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. La iglesia sin Cristo no sería iglesia. La iglesia sin la vida que fluye de Él no sería la iglesia. Nosotros tenemos vida porque Él es la fuente que alimenta ese cuerpo. Él es la fuente que alimenta esa vida a la iglesia. Por eso estamos conectados a Él. Para Él dijo, separado de mí, nada que. Tú te desconectas de Dios y te mueres. Él es la vida. Él es la fuente del cuerpo que es la iglesia. Por eso dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Ahora, como tal, Él dice ser la cabeza de un nuevo hombre. La iniciación de una nueva creación. Vamos, diga conmigo, Cristo es la iniciación de una nueva creación. Ahora vamos a la palabra, Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque los que antes conoció, también los que los predestinó para que fuesen hechos.
Fuimos, ¿qué, hermano? Hechos. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo, de Cristo. Para que Él, Cristo, sea el ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:18. ¿Qué dice? Y Él es la cabeza. Colosenses, ahí está. ¿Qué dice? ¿Y Él es qué? La cabeza del cuerpo, que es qué? La iglesia. Él, que es el principio. ¿Quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Cristo? El principio. Dice, yo soy el alfa y la omega. Él es el principio. ¿Él es quién? El primogénito de entre los... Ahí está. Para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Ahora, Dios conoce y se relaciona con los seres humanos en dos seres. ¿Cuáles son? Adán o Cristo. Cuando Dios mira la tierra, ¿qué ve Dios? Dos especies, dos personas, dos cuerpos. Ve a Adán y ve a Cristo. Sí, yo sé que usted dice que tienes un propósito y todo. Pero el único que tiene propósito es Cristo, y el único con el que Dios se relaciona se llama Cristo. Y la única razón por la cual usted se relaciona con Dios es porque estás en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en Adán. Entonces vamos a ver qué pasa con Adán y qué pasa con Cristo. En Adán, el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Sigue siendo esclavo en la tierra de Egipto, en un rey que es cruel y exigente. Todo el que no ha aceptado a Cristo está bajo el maligno. Todo el que no ha aceptado a Cristo está bajo el gobierno y la vida de Adán. Y si está bajo la vida de Adán, está muerto en delitos y pecados. Por más bueno que sea, Dios dice, no te acepto. Ya fuiste enjuiciado. En la cruz Adán fue enjuiciado, que era la sombra del diluvio, que aquí también se lo expliqué. Pero en Cristo, diga conmigo, en Cristo experimentamos ¿qué? Novedad de vida. ¿Qué más? Hemos sido resucitados. ¿Qué más? Y esta me fascina, y esta es difícil de que los religiosos lo entiendan. Y estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Así que dile que está a tu lado, no es un asunto del futuro, es un asunto del presente. Es lo que estamos trabajando los miércoles, los VIP. Yo no estaré sentado en el cielo. Pablo dice que estamos ¿qué? Que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares ¿qué? Celestiales. En otras palabras, en Cristo soy heredero de Dios, y que dice el apóstol, y coheredero con Cristo. Voy a repetir. Soy heredero de Dios y coheredero ¿con quién? Ahora, diga conmigo, ofrenda aceptable. En el momento en que la primera gavilla de la cosecha de cebada brotaba de la tierra, el sacerdote mecía. ¿Qué hacía el sacerdote, hermano? Mecía la gavilla. Y es interesante, porque este ejercicio tenía un porqué. Entonces, en el momento que de la primera gavilla salía de cebada, brotaba de la tierra, el sacerdote la mecía delante del Señor. Era el ejercicio. Y luego era aceptada a nombre del pueblo. Lo que hacía el sacerdote era ¿por quién? Por el pueblo de Israel. De la misma manera, diga conmigo, Cristo, el primogénito entre los muertos, es presentado ante Dios como una ofrenda agradable. Así como la gavilla se presentaba por el pueblo, Cristo es esa gavilla que es ¿qué? Presentada delante del Padre. Y diga conmigo, y es una ofrenda agradable. Cristo es presentado ante Dios como una ofrenda agradable. Y Él es aquel, y esto es importante, en quien y por medio de quien el cuerpo de Cristo es aceptado. La única razón por la cual tú y yo somos aceptados, ¿se acuerdan cuando en la ley
Casi en la ley. El sacerdote presentaba la gavilla y la ¿qué? Y la mecía. ¿Tú crees que el pueblo era digno de ser aceptado? Chorro reverde, pecadores, pero por la ofrenda Dios decía, el pueblo es aceptable. No los voy a matar, me puedo acercar a ellos. Es aceptable. De la misma manera, nosotros, hermanos, no importa lo bien que te porte, lo espiritual que usted sea, usted no se puede presentar delante de Dios. No sería su ofrenda aceptable. Pero como Cristo se presentó, y Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, tú y yo somos ¿qué? Por eso la religión te exige cosas cuando Dios dice, la única razón por la cual eres aceptable es por mi hijo. Por eso es que el religioso vive frustrado, tratando de ser aceptable por sus méritos, pero cuando tú tratas de agradar a Dios con tus méritos, terminas frustrado, porque yo llevo años en esto. Y yo traté de agradar a Dios con mis méritos por años. Y después de 3 días de ayuno salí así como bien santo. Ahora sí. Me sentía aceptable, me sentía perfecto, pero después de 4 días necesitaba 3 días más. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien puede liberarse hoy? Porque nadie nos habló que por eso la ley no funcionó. Nadie puede ser aceptable por sus méritos. Ahora, hago un paréntesis, no estoy diciendo que haga lo que te dé la gana, porque eso se llama jugar con la gracia y jugar con la sangre de Cristo. Pero hay iglesias que no enseñan esto por miedo a eso. Es que la gente después se liberan a pecar. Yo digo, no, es lo contrario. Cuando alguien entiende la grandeza del amor de Dios, de la gracia, es cuando mejor queremos vivir para Él. Ahora, ¿qué dice Hebreos 9:24? Porque me gusta leer mucho la palabra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, ¿a dónde entró Cristo, hermano? En el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Por quién? ¿Por quién Él se presentó? Vamos, dígate de lado, por ti. Pero es importante percatarnos que ese verso dice por nosotros. En la presencia de Dios no significa un lugar en lugar de nosotros. Esto es importante, no significa en lugar de nosotros. La palabra griega que se utiliza ahí es upper, H-U-P-E-R, upper, y significa en el nombre, en arras de la. Ahí tiene dos significados, en el nombre o el otro significado, en arras de la. Por eso cuando Cristo se presenta, no se presenta por nosotros, se presenta en su nombre. Porque Él es el único que es ¿qué? Aceptado. Ahora, es importante conocer la diferencia. ¿Por qué? Porque parte de su cuerpo fuimos levantados en la presencia de Dios juntamente con Él. Y esto tiene que hacerse vida para ti. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros o nuestros cuerpos permanecen en la tierra. Y este es el conflicto cuando hablamos de traer el futuro al presente, porque tocamos los miércoles. Porque en el ámbito natural, ¿dónde está tu cuerpo? Aquí. Y si no, me tienes preocupado. ¿Okay? Entonces, cuando tú lees el verso, que es lo que tratan de hacer los religiosos, están pensando en algo del futuro, que algún día seremos levantados. Y no estoy diciendo que no. El problema es que el verso habla de un presente manifestado. Yo no lo puedo conectar a un futuro. Significa, si yo estoy sentado juntamente con Cristo, ya yo fui levantado con Él. ¿Cuál es el conflicto? Que tu cuerpo sigue en ¿dónde? Aquí. Se va a explicarte cómo funciona para que de una vez por todas lo entiendas y no me vuelvas a preguntar. Diga conmigo, fui levantado en la presencia de Dios juntamente con Cristo. Ahora, obviamente nuestros cuerpos permanecen ¿en dónde? Aquí. Pero en lo que concierne a nuestras almas. Porque ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde Dios está haciendo el trabajo? En el alma y en tu espíritu. Hemos muerto y nuestra vida, dice Pablo, está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios.
Si nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo fue levantado, la lógica te dice que tú también fuiste ¿qué? Levantado. Ahora, teniendo esta realidad en mente, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de ¿dónde? Colosenses capítulo 3, para que lo puedan leer y lo vean en la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3, ¿qué dice? Si pues habéis ¿qué? Así que diga a tu lado, ya resucitaste. Si habéis resucitado ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué dice Pablo? Busca las cosas de ¿dónde? Y ya te expliqué que las cosas arriba no son cosas del cielo. Tiene que ver con la dimensión de Cristo. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner la mira en las cosas de ¿dónde? No en las de ¿dónde? Porque aunque estás en la tierra, ya tú no estás aquí. Verso 3. Porque habéis ¿qué? Como único tú te enfocas en la tierra es que estés vivo todavía. Porque habéis muerto. Tú fuiste crucificado con Cristo, dice Pablo. Muerto con Cristo. Sepultado con Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Así que tú tienes que haber muerto con Él. Lo que Pablo llama de los padecimientos con Él. Muerto con Él. Y vuestra vida, ¿qué dice el verso? Vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios, hermano. Y este verso es poderoso. Ahora, así que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero es el único que aparece. Lo voy a repetir. Todos los que estamos aquí, estamos sentados juntamente con Cristo, pero al fin y al cabo, el único que aparece, ¿quién es? Cristo. Por eso es que estamos escondidos. Entonces, para poder ilustrarlo, para que lo puedas ver, aunque es difícil ilustrar esto, es como que todos estuviéramos dentro de Cristo y Él se presenta, estamos todos igual que Él, en el mismo lugar, pero el único que se ve es ¿a quién? Vamos, dígate a tu lado, estamos escondidos en Cristo Jesús. Ahora, hemos sido traídos a la presencia de Dios. Por eso cuando yo predico aquí de la presencia, tengo que decir usted me entiende. Porque nosotros no venimos a la presencia de Dios. Nosotros no llamamos la presencia. Nosotros estamos eternamente en la presencia de Dios. Lo que trato de explicar es la presencia manifiesta de Dios. Pero tengo que usar términos que la gente no pueda entender. Pero usted que viene los jueves, ya eso usted se lo sabe de memoria. Hemos sido traídos a la presencia de Dios. Y esto es importante, hermano. Pero Cristo es el que se ve, Cristo es el que se reconoce y Cristo es el que recibe todo por nosotros. Él es el que está ahí y es el que el Padre ve. Ahora, en la resurrección, iglesia, Cristo se presentó a sí mismo como una primicia. Vamos, diga conmigo, Cristo es la primicia. Cristo en la resurrección se presenta como una primicia, como una ofrenda aceptable y es en Él, en quien somos aceptados. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 1, verso 6, que dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué dice esta versión? Para alabanza de la gloria. Déjalo ahí el verso. Déjalo ahí. No lo quite. Efesios 1:6. ¿Qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual o con la cual hizo ¿qué? Mira qué tremendo. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que hace? Lo cual dice, con lo cual nos hizo aceptos. ¿Qué es lo que nos hace aceptos en el amado? Diga conmigo, su gracia. La única razón por la cual podemos estar aceptados en la presencia de Dios, ser llamados hijos, ser llamados el cuerpo de Cristo, y todo eso, la familia de Dios, es porque su gracia nos cubrió. Por eso Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que la única razón por la cual yo soy aceptado y estoy delante de Dios es por su gracia. Por eso Pablo un momento dado, un día hice un inventario de mi vida. Y si alguien tenía un inventario, era Pablo.
estudió con los mejores, guardó la ley irreprensiblemente. Un hombre, hermano, que no había por dónde agarrarlo. Cuando tú estudias lo que él escribe, era un hombre de valores, de principios, un hombre que vivía la palabra, un hombre que vivía la ley, un hombre separado, celoso de Dios. Estudió con los mejores, conocía la palabra. Y luego dice, y cuando dice el inventario de todo eso, llega a una conclusión: soy lo que soy por la gracia de Dios. En otras palabras, nada de esto me sirve. Entonces los religiosos hoy en día, que no le llegan a los tobillos a Pablo, se atreven a creer que Dios los usa porque ellos se lo merecen, que Dios los llamó porque ellos son una cosa extraordinaria. Y la única razón por la cual estamos aquí, incluyendo a mí, es por su, vamos, dígate a tu lado, gracias por su gracia. Ahora, toqué el punto ahí, una ofrenda aceptable, que tocar el punto, el primero en regresar a la casa del Padre. Así como los primeros frutos y el primogénito entre los muertos, Cristo fue el primero en regresar a la casa del Padre. Pues ahorita cuando leímos el verso que decía que las gavillas tienen que traerse ¿a dónde? A la casa. Porque un día Cristo, que representaba esas gavillas, Cristo, que representaba la primicia, tenía que ser el primero en regresar ¿a dónde? Diga conmigo, a la casa del Padre. Por eso cuando Cristo resucita y se presenta a la casa del Padre, no fue el que salió. Por eso, y esto es poderoso, por eso cuando tú lees los salmos proféticos, el tema de Jesús y el tema de Cristo en el Edén, en el huerto, en el Getsemaní, el tema era, no me dejes en el vientre de muerte, resucítame. Por eso, en tus manos encomiendo ¿qué? No me dejes ahí, tráeme de vuelta. Cristo es el primero en regresar. Por eso cuando entra por las puertas se cumple el salmo profético que ni los ángeles lo conocieron. ¿Qué dice el salmo proféticamente? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y ellos preguntaron, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque el que entró no fue el que salió. ¿Te imaginas que en el cielo nunca había habido un cuerpo? Y eres el primero que entra al cielo con un cuerpo glorificado. ¿Te imaginas el conflicto para ellos? Porque tú lees muy rápido la Biblia, pero aún a los discípulos él tuvo que revelarse porque no lo conocieron. Aún caminó con ellos, dice la Biblia que le tuvo que abrir los ojos para que supieran quién era él. Tuvo, en otra palabra, ser revelado. ¿Te imaginas en el cielo cuando llegó? Tuvo que presentarse. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, Éxodo, estoy ahí, ¿verdad? Ahí me quedé. ¿Sí? Éxodo capítulo 23, verso 19. ¿Qué dice? Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová. Deuteronomio 26, ya lo leímos. Cuando hayas entrado a la tierra que Dios te dio, trae el fruto a la casa de Jehová. Ahora, antes de regresar a su Padre, Cristo nos preparó un lugar por medio de la obra de la cruz. Y esto es importante. Cristo no solo es el primero que vuelve a la casa del Padre, sino que a nosotros nos preparó el camino para que también pudiéramos que volver a la casa del Padre. Vamos, tienes que estar a tu lado. Cristo te preparó un lugar por medio de la obra de la cruz para que regreses al Padre. Y es a través de su muerte, iglesia. Es a través de su sepultura. Y es a través de la resurrección. Cristo hizo exactamente lo que había prometido a sus discípulos. ¿Qué Jesús le había prometido a sus discípulos? Entienda esto, iglesia. Él abre los cielos y crea un camino para nosotros, para que estemos donde Él ¿qué? Está. El problema es que la mayoría de la gente cogen ese verso y lo ponen para el futuro.
Cuando tú te mueras, estarás donde Él está. Cuando tú te mueras, ya Él fue al cielo y preparó unas casas para ti, una mansión para ti. Lo primero que hay que entender es que cuando Cristo muere, el velo que dividía el lugar santísimo fue ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Dando a entender que el camino a Dios, al Padre, había sido ¿qué? Abierto. Cristo abrió ese camino para nosotros. Cristo preparó ese camino. Y Él había prometido a los discípulos que Él prepararía un lugar para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Esta realidad es precisamente lo que Cristo estaba tratando de explicarle a sus discípulos en los días previos a la cruz, iglesia. Era necesario que tuviera que morir, ser sepultado y levantado con el fin de abrir el camino hacia la casa del Padre. Y llevando cautiva la cautividad. Por eso cuando Cristo resucita, todos los que habían muertos, Él se lo llevó con Él. Dice el verso, y llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El primer remanente fue ese, pum, con Él. Pero usted y yo tenemos que entender que el camino ya fue abierto. Ahora, ¿qué dice Efesios? Capítulo 4, verso 8. Dice, y traerlos a sí mismo con Él. Proyéctame ese verso, por favor. Efesios 4, 8. Dice, y traerlos a sí mismo con Él. A ver si podemos proyectar el verso ahí. Efesios. Por lo cual dice, subiendo lo harto, llevó ¿qué? Cautiva la ¿qué? Y dio dones a quienes. A los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ¿qué? Tú vas a encontrar que cuando Cristo descendió a lo profundo de la tierra, todos los que estaban ahí se los ¿qué? Te lo llevó. Ahora, Juan capítulo 14, verso 1. ¿Qué dijo Cristo? No se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1, muchachos. Ahí. Juan. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en ¿quién? En mí. Verso 2. En la casa ¿de dónde? Muchas moradas ¿qué? En la casa. ¿En la qué? Casa. ¿Qué somos nosotros, hermano? La casa de Dios, la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios. Y si no fuera, yo lo hubiera ¿qué? Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para ¿quién? Verso 3. Y si me fuere, os preparé ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré. Ese verso está poderoso. ¿Cómo? Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿dónde está Cristo, hermano? Aquí. El tema no era una mansión en el cielo. El tema era que en el tiempo antes de Cristo no había una habitación para Dios. Por eso en el viejo pacto el Espíritu Santo venía sobre Sansón, sobre David y se iba, no podía permanecer. No había habitación preparada. Pero Cristo a través de la obra de la cruz preparó un lugar donde ahora Dios puede habitar permanentemente con nosotros para siempre. Ahora, vamos a Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué es el verso? También ellos estén conmigo, para que vean mi qué, que me has dado, porque me has amado desde antes. Entonces la gente apunta en esto al futuro.
Si tú me apuntas a mí esto el futuro, significa que yo no estoy en Cristo. Significa que no estoy en Él, no estoy escondido en Él, no soy aceptado en Él. Entonces es un tema futurista. Entonces tengo que ver todos los versos que te di primero y no los puedo usar. Siempre cuando tú haces una doctrina de un verso. Ahora, diga conmigo, esto no es una realidad futurista. No es algo que usted debería esperar para el futuro. Y ahora te lo voy a aclarar un poquito más. Esto es la realidad presente. Y es una realidad eterna. Diga conmigo, una realidad eterna. Del alma de cada creyente que ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Si usted fue bautizado en la muerte de Cristo, es una realidad que está ocurriendo en tu alma ahora. Y levantado juntamente con Él a una novedad de vida, iglesia. Ahora, es una lástima saber, de ahí vengo yo, que muchos cristianos creen que la muerte física del cuerpo es la gran transición o el éxodo de la alma humana. Y el alma humana ya transicionó. Y tu alma ya no está donde estaba. Por eso Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es que iré a su reino, es que estoy en su reino. Vamos, que está a tu lado. No es una experiencia futurista. La Biblia, hermano, está en desacuerdo con esa filosofía, con esa idea. A lo largo del Nuevo Testamento, unánime y enfáticamente, los apóstoles concuerdan con que están experimentando la muerte de la cruz. ¿No? Por eso, cuando la última vez que estuvo aquí Lucas y Juan, nos hablaron de que nosotros estamos experimentando la muerte de Cristo, hermano. Si usted no está experimentando la muerte de la cruz, usted no tiene idea de lo que es el nuevo pacto. Es que es cómo somos transformados de un hombre, de una creación a otra. O sea, el punto aquí es, yo no soy lo que era. Porque el evangelio no es cambio de conducta. El evangelio no es cambio de comportamiento, eso lo hace crear. El evangelio no es cambio de religión. El evangelio es un nuevo nacimiento. Ese fue el conflicto de Nicodemo aquella noche. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo después de viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, tienes que nacer del agua y del espíritu. El tema es nacimiento. Nací de nuevo y lo que nació de nuevo es una nueva criatura que es perfecta, que los ingredientes que se usaron fue Cristo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es aquí que todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Hay una creación hecha. Es algo completo en Cristo. Dice Pablo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos creados? En Cristo. ¿Por qué soy aceptado? En Cristo. Diga conmigo, es una realidad presente. Nosotros somos transformados en un nuevo hombre, en una nueva creación. Algo nuevo, iglesia. La vasija natural, entienda esto, no cambia de ubicación. Aquí, todavía estamos aquí en Dorado. La vasija natural no cambia de ubicación física. Dile que está a tu lado, no necesita hacerlo. Yo no necesito que mi cuerpo salga de aquí. No. ¿Por qué? Porque es por medio de la cruz, hermano. Entienda esto. Es por medio de la cruz que el alma humana es literalmente trasladada de un hombre, de un ámbito a otro. Nosotros fuimos cambiados de ámbito.
Ya yo no estoy en el reino de las tinieblas. Yo estoy en su reino. Ya yo no soy del primer Adán. Yo soy del segundo Adán. Yo no tengo los ingredientes del primer Adán. ¿Cuáles tengo? Los de Cristo. Ese es el tema que nos ocupa en la noche de hoy. Y el último punto, lo otro lo toco la próxima semana. La experiencia del creyente y de las primicias. Al igual que con las fiestas de las primicias es la experiencia y el logro de Cristo mismo. Diga conmigo, es el logro de Cristo mismo. No es un logro nuestro, es un logro de Él. Pero por medio de nuestra participación por fe en Cristo, por medio de qué, hermano, de nuestra participación, ¿por qué? No hay otra cosa que usted pueda participar. Nosotros participamos y es por medio de la fe. Se convierte en el camino de cada creyente. Ahora, por fe somos participantes de la obra consumada de Cristo. Así que esta resurrección de entre los muertos, este salir de la tierra como el tallo de una planta que brota del suelo, y este volver a la casa del Padre se convierte también en nuestra realidad y en nuestra experiencia. En otras palabras, así como Cristo resucitó, así como Cristo volvió a la casa del Padre, nosotros por participar de su muerte, participar de su resurrección. Pastor, ¿cómo participo? Por la fe. Por solo creer en Cristo, por solo aceptar a Cristo, participo en su muerte, participo en su resurrección. Pero no solo en eso, participo que salgo del vientre de la muerte. No solo eso, sino que participo en volver a la casa del Padre. Así que si usted me pregunta mi resumen, ¿en dónde estás ahora? En la casa del Padre. ¿Dónde habitas? En la casa del Padre, donde hay muchas moradas. 1, 2, 3. Donde el Espíritu Santo habita. Así que la revelación del Espíritu de esta realidad es el fundamento de nuestro caminar por fe. Porque si usted no cree esto, la pregunta es: ¿para qué usted necesita fe para salvación? Voy a repetir para que te incomodes y analices lo que te acabo de decir. Si usted no cree esta realidad, la pregunta es: ¿para qué usted necesita fe para salvación? No, porque usted piensa que usted se la gana la salvación. Usted necesita trabajar la ley y cumplir la ley para ser salvo. Que desde ahora te digo que no vas a poder. Si no estuviese en Romanos capítulo 8. La única razón por la cual nosotros participamos y somos aceptados y nos llamamos cristianos, hijos de Dios y el cuerpo de Cristo es por una sola cosa: porque un día creímos en su muerte y en su resurrección y que está vivo sentado a la diestra del Padre. Y por yo creer eso, no nada más, eso, yo soy partícipe de una salvación tan gloriosa. El problema es que tu mente religiosa te está diciendo, estás buscando algo para hacer. Para muchos necesitan trabajar mucho para Dios. Cuando tú entiendes esto, tú entiendes que trabaje o no trabaje, yo soy aceptado. Yo necesito estar involucrado. No, cuando tú entiendes esto, tú no necesitas estar involucrado. Tú te involucras cuando se te revela una salvación tan gloriosa. Yo no estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque si no Dios se molesta conmigo. Yo no estoy aquí para que Dios esté más contento conmigo. Dice: mira mi hijo cómo se sacrifica por el pastorado. Dios no va a decir eso. Solo dice tu mente religiosa. Nosotros trabajamos para la obra de Dios porque queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros estamos involucrados en esto porque un día entendimos que el propósito eterno era la glorificación del Hijo y el incremento de Cristo. Yo quiero ser partícipe en el incremento de Cristo. Es por eso que estoy involucrado, no para que Dios esté más contento conmigo. Hagas, no hagas, tú no puedes añadirle.
a la salvación. Ni le puedes restar ni le puedes añadir. Hagas o no hagas, ya fuiste aceptado. Te involucre o no te involucre, ya fuiste aceptado. La única diferencia es que si no te involucras no eres aceptado en mi reino. No son bromas, hermano. Pero en el de Dios sí. Pero no me pidas un café que no te voy a invitar. Pablo dice en Efesios capítulo 2, para seguir cerrando esto. Efesios 2:5, verso 6, que dice: aún, tírame el verso completo. Aún estando nosotros, ¿qué? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Muertos. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Cristo, hermano? Nos dio vida. Pero esa vida, ¿cómo vino, hermano? ¿Qué dice el verso? Juntamente, marque esa palabrita ahí. Juntamente con Cristo. ¿Qué dice el verso? Por gracia soy salvo. Verso 6. Y juntamente con Él. ¿No qué? Juntamente con Él. O sea que hace 2000 años fuimos ¿qué? Juntamente con Él. No dice no dice que va a pasar. No dice te resucitará. ¿Qué dice el verso? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice el verso? Nos hizo sentar. O sea, que ya ocurrió. ¿En dónde? En lugares celestiales con Cristo. Y yo expliqué aquí que el lugar celestial nada tiene que ver con el cielo. Tiene que ver con la dimensión de Cristo. Su ámbito. Ahí yo estoy. Ahora, esto no es una cuestión de teología para Pablo, ni tampoco se trataba de una mera verdad posicional que él esperaba en la futura consumación. En muchas ocasiones, iglesia, estudiamos versículos como estos desde un marco de conceptos teológicos, y ese es el problema. En lugar de despertar a las realidades descritas por el verso. Pablo hablando a la iglesia de Efesios le dice, Efesios capítulo 5, verso 14. Tíralo ahí, Efesios 5, yo sé que no te lo di, pero ayúdame ahí. Por lo cual dice, despiértate, ¿tú qué? Y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Recibir a Cristo por fe significa que estamos ubicados en Él. Ahora, y que su éxodo por medio de la muerte, sepultura y resurrección se convierten también en el nuestro. Cuando yo acepto a Cristo, el éxodo que el Cristo tuvo, yo también lo tuve. Romanos capítulo 6. Este es el último verso que te voy a leer. Seguimos el próximo jueves, no quiero que hable más tiempo. Romanos capítulo 6, tirámoslo ahí. Verso 3, perdóname, Romanos 6, 3 al 5. Es una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido qué? ¿Habrá alguien aquí bautizado en Cristo? Y no habla de bautismo en las aguas ahí. Es sumergidos en Él. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? También en su ¿qué? En su muerte, verso 4. Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con ¿quién? Para muerte por el ¿qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la ¿qué? Así también nosotros andemos ¿en qué? Pablo decía, oye, por amor a Dios, ustedes murieron, le dieron vida, resucitaron. Oye, camina en esa vida. Anda en esa vida, anda en esta verdad, anda en este conocimiento. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿en la qué? Vamos a decirle a alguien, fuiste plantado juntamente con Él.
O sea que el día que Cristo estaba entrando en la tumba, nosotros también estamos ¿qué? Así también, ¿lo qué? Lo seremos, ¿qué? Lo dice en la resurrección. Que leemos muy rápido la Biblia. La Biblia tiene que leerla con calma. El verso dice, así también lo seremos en la de su resurrección. La pregunta es, ¿Él va a resucitar o ya resucitó? Entonces, si ya resucitó, no es en la resurrección. No es algo futurista. Yo estoy resucitando ¿con quién? Con Él. Así también lo seremos en la de su resurrección. De la misma forma que soy muerto con Él, de la misma forma que soy crucificado con Él, de la misma forma que soy sepultado con Él, en la misma manera soy ¿qué? Resucité. Yo sé que cuando resucite, todo esto se acabará. No, ya yo resucité. Que algún día este cuerpo tendrá que resucitar, eso es una cosa. Pero de que mi alma ya resucitó, esa es otra. Tú no puedes conectar las dos cosas, porque no tienen que ver una cosa con la otra. En los versículos previos, iglesia, Pablo describe nuestra unión con Cristo, como plantados juntamente, como una semilla en la muerte. Y es interesante porque aquellos que han sido plantados juntamente con Cristo en la muerte salen del suelo con Cristo en la resurrección. Sencillo. Y esta es la experiencia del creyente con respecto a las primicias. Las primicias de las cosechas de cebada fueron levantadas de la tierra muertas y traídas al templo del Señor. Lo leíste ahorita. De la misma manera, iglesia, el alma de cada creyente abandona la tierra con Cristo y encuentra un nuevo hogar en la casa del Padre. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a repetir. De la misma forma que las semillas venían muertas y eran levantadas en la presencia del Padre y eran traídas a la casa del Padre, de la misma manera nosotros, juntamente con Cristo, porque hablamos que esa semilla era Cristo, pero al estar en Él, soy juntamente levantado como semilla y traído a la casa de ¿quién? Del Padre. Así que dígate a tu lado, como primicia que es Cristo, yo también regreso a la casa del Padre. La próxima semana voy a hablar un poquito sobre la manifestación de la primicia, lógicamente es Cristo, y algunas notas aclaratorias ahí sobre los versos. Versos a estudiar en su casa, Mateo 28, estudia el capítulo completo, y Lucas capítulo 24. Y van a leer ahí sobre el día que Cristo es levantado. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Hoy estábamos de enseñanza. Venga, ministerio. Diría Ramón, yo sé que te enseñaron que algún día vas a resucitar, pero ya yo resucité. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento ahí? Y le pide al Espíritu Santo, pídele esto: afírmame en esta verdad.